¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de este podcast en donde platicamos de arte con diferentes artistas de diferentes lugares, y pues en esta oportunidad estamos en Comalapa y pues precisamente con Elvia López, que se dedica pues al arte, y pues precisamente vamos a dejar el espacio para que ella se presente, para que ustedes la puedan conocer. El espacio para ti. Muchas gracias por la invitación, Alex. Mi nombre es Elvia López, soy originaria de San Juan, Comalapa, y me dedico específicamente al arte, a la música. Muy bien, qué gusto tenerla en este espacio. Gracias. Y también gracias ahí por aceptar la invitación. Y pues la verdad, Comalapa es un lugar, bueno, se escucha en diferentes lados decir Comalapa, la tierra de artistas, de músicos. Entonces, qué alegría compartir con alguien como usted que se dedica a la música de entrada. Pues, ¿qué tal, cómo ha estado durante este tiempo de encierro que por cierto lado afectó mucho a muchos artistas, y también por el otro lado también ayudó a que otros artistas puedan como que dar a conocer en diferentes redes sociales, digámoslo en este sentido? Pues en lo particular sí fue un poquito complicado al principio porque yo específicamente que me dedico a la música, tengo mis ingresos en ese lado, aparte de ejercer mi profesión. Entonces, desde que empezó la pandemia, en el caso mío, me afectó bastante, debido a que varios contratos en este caso se quedaron así como que al aire, ya no se pudo hacer nada. Hasta ahora que más o menos se está empezando a retomar otra vez esa parte, pero no es lo mismo como ha pasado en años anteriores, que sí se ha tenido en este caso bastantes actividades. Ahorita por lo de la pandemia pues está como que todo suspendido, pero sí han habido algunas que otras actividades, siempre respetando lo que se ha dicho de parte del gobierno, el distanciamiento y ese tipo de cuestiones que ha pasado en estos momentos, en estos días incluso. Perfecto. Pues bueno, también para ir conociendo un poco de lo que hace específicamente, ¿qué instrumentos ejecuta en esto de la música? Pues específicamente yo recuerdo que desde niña siempre me ha llamado la atención aprender instrumentos, específicamente de viento. Mucha gente piensa que por ser mujer, de que debe de aprender nada más, ya sea a cantar, a ejecutar una guitarra, un violín, que no es muy complicado, pero en este caso, en lo particular, me llama bastante la atención los instrumentos de viento. Entonces aprendí a ejecutar en este caso una flauta traversa, piccolo, ahora ando con el saxofón, tratando de hacer cosas diferentes. Como también aprendí en este caso a ejecutar guitarra, marimba, que es también en donde me desenvuelvo bastante, como lo es también coral. La parte coral, los coros, los grupos, bueno, me desenvuelvo en muchos ámbitos. En muchos campos. Ajá. Muy bien, ¿de cómo es que surge el interés por la música, o de por ya creciste entre músicos? Sí, de hecho, pues mi familia es músico, o sea, casi todos son músicos, mis tíos, mis tías cantan, a excepción de, si hablamos de mi familia, específicamente, mi mamá es la única que no aprendió a ejecutar un instrumento, pero de ahí mis hermanitos, mis hermanos y todos los demás, y mi papá, que sí saben ejecutar un instrumento. Entonces yo creo que lo tengo en la sangre, más que todo. Gracias a ellos, pues, que me han apoyado durante todo ese tiempo que he aprendido, pues ellas también me han inculcado, en ese caso, el amor al arte, ¿ya? Entonces, yo recuerdo que desde que tenía 8 años me llamaba bastante la atención integrar grupos musicales, en este caso, los coros. Desde que tengo memoria he estado en coros y hasta ahorita sigo con eso, pero ya no como una integrante más, sino ya como directora, ya tener, en ese caso, la parte de la dirección. Qué alegría saber todo esto, y yo creo que también esto ayuda bastante, ya que uno crece por ejemplo, con que tus padres entiendan en qué es lo que haces. Entonces yo siento que también es un plus de más
A diferencia de quizá de ciertas personas que a veces dicen, "Ala, pero ¿qué haces haciendo eso? No puedes vivir, mejor estudia esto". Sí, dice que de la música no se puede vivir, Eh, pero ex- es mentira. eso es lo que igual me gustaría abordar. ¿Cree que en nuestro medio se puede vivir realmente del arte, digamos, de la música, de la pintura, en todas las facetas del arte? Bueno, yo creo que si hablamos en este caso del apoyo del gobierno, pues no se tiene. Muchos países sí tienen el apoyo. Vemos a México, por ejemplo, que se destaca bastante por el arte. Hay muchos artistas que son músicos en Guatemala que han tenido que irse al extranjero, emigrar, estudiar y por parte de afuera ellos consiguen, en este caso, la ayuda, pero si hablamos de nuestro país, no. Ya lo mencionaban de que necesitamos el apoyo de todos, no del gobierno como para poder sobresalir. Y en este caso, tal vez no podemos tener los ingresos que vemos de los grandes cantantes que ganan a través de su producción y todo lo que ellos realizan. En nuestro medio, pues yo creo que es un poquito complicado eso, porque por lo mismo no hay bastante apoyo en este caso. Pero en el caso personal, pues me ha ayudado más que todo a tener ingresos extras, ¿ya? Entonces, hay personas que sí he escuchado que sí viven literalmente de eso, pero sí les ha costado también, les ha llevado bastantes años de trabajo. Y la verdad sí, decía en uno de los episodios de este podcast de que cuando es así, digamos, que se dedica uno al 100% todo su tiempo al arte, es prácticamente ahí sí tirarse uno al agua, de que puede que te vaya bien, Sí. qué genial, pero puede que te vaya mal, entonces, y existen otras cosas que uno tiene que resolver, por ejemplo, cómo hay que vivir, a lo mejor uno ya tiene familia, cómo hay que alimentar a los hijos o mantener a la familia, entonces es algo muy complicado, digamos, de tomar esa decisión y prácticamente tirarse al Ah, agua. sí. Pero yo he visto que la mayor parte de algunos artistas empiezan con un trabajo que es fijo y ya el arte está como ya de segundo. Entonces al menos hay un respaldo, digamos, que si me va mal o si estoy en tiempos, en malos momentos, entonces al menos tengo algo que... Ajá, que pueda ayudarme para solventar. Ya lo mencionaba usted. Hay muchas personas que tienen, ya lo mencionaba usted, familia, hijos que alimentar. Entonces, uno tiene que buscar de dónde, porque si hablamos, por ejemplo, en este tiempo de la pandemia, no hubo conciertos, no hubo, para los pintores, por ejemplo, yo me imagino que también tuvieron que suspender las galerías, por ejemplo, los días que se abrían, no había venta de cuadros. Entonces, aprender otra cosa siempre es bueno, desde mi punto de vista. Entonces, eso nos ayuda a pasar, como dijo usted, los malos momentos, en este caso. Sí, yo creo que aunque ya, digamos, fuera del arte, yo creo que también eso va para todas las personas, digamos, de no solo tener como una fuente de ingresos, sino que tener por lo menos tres. Al menos, por ejemplo, si te tiran o te despiden en uno, pues ya tenés al menos Sí. uno o dos como que ya de extras como para poder Más todavía ingresos. seguir. Entonces Ajá. yo creo que también es un punto que hay que ver en cierto caso. Pero pues, ¿cuáles han sido sus proyectos en estos últimos años con quienes ha estado colaborando, digamos, con algún grupo o tiene su propio proyecto de manera individual? Cuéntanos. Pues en lo particular colaboro con varias personas, como también tengo mis proyectos particulares. En este caso, si hablamos de las personas con quien he estado colaborando, pues puedo mencionar a varias personas, varios grupos. Desde el año 2015 recuerdo que comencé a participar con varias personas, no solo acá en Comalapa, sino me he dado a conocer en diferentes lugares, siempre ejecutando ya sea flauta traversa o en este caso piccolo, que es parte también, como ya lo mencionamos, de mis ingresos. Entonces, a través de eso, pues me he dado a conocer en diferentes lugares. Y acá, si hablamos de acá de Comalapa, pues anteriormente también he estado trabajando con algunas personas
haciendo arreglos de música, tanto para varios instrumentos, en este caso corales, para orquesta también lo he realizado, incluso para bandas. Y bandas latinas también. Entonces es un área en el que ahorita me estoy desenvolviendo porque hacer arreglos en este caso requiere de mucho conocimiento armónico, especialmente cómo puede sonar un violín, por ejemplo, a la par de un instrumento de viento, algo de percusión, el teclado, las voces y todo eso. Pues es algo muy bonito a la vez, pero muy complejo. Necesita de mucho conocimiento. Y hasta el momento pues estoy trabajando proyectos en colaboración con otras personas y incluso ahora pues estoy en eso, haciendo unos arreglos en este caso para un sacerdote. Generalmente yo me dedico a hacer arreglos para música religiosa, música de iglesias. Entonces ya tenemos la primera producción del sacerdote, en donde la mayoría de arreglos pues son mías, y eso generalmente pues me siento muy contenta en ese caso porque veo de que puedo hacer muchas cosas. Veo también de que no solo los hombres pueden realizar este tipo de arreglos, sino que también una mujer puede colaborar en ese sentido. Sí, prácticamente sí ya es muy complejo hablar de la música porque es mucho, aparte del área, digamos, de viento, pues hay otros instrumentos, como usted decía, por ejemplo, la marimba. Yo creo que es algo ya diferente con Ahí sí que hay instrumentos que de tratar viento. de acoplar las voces, porque todos tienen timbres diferentes, no todos son iguales, las tonalidades y todo eso es muy complejo, pero a la vez muy bonito. ¿Y qué tal esto? ¿De alguna manera ha estado ya trabajando como que la música ya más, como podría decir, como ya más, como música más digital, digamos, en cierto sentido? ¿También ha trabajado, digamos, de esa cierta forma? Digitalmente, pues sí, tenemos grabaciones. De hecho, ya las tenemos también en plataformas, están en YouTube. Pero como lo vuelvo a mencionar, no son mías, sino son como colaboración con otras personas. Yo les hago los arreglos, yo hago los formatos, en este caso, para llevarlo con el productor, en este caso con el ingeniero. Él las produce, se graban las melodías y siempre soy yo la persona o la encargada, en este caso, de ver que los instrumentos estén ejecutando bien, que suene bien, que suenen afinados, si no, pues lo vuelven a repetir otra vez. Entonces cuando va, digamos, con el productor, usted tiene que estar ahí. Yo tengo que estar ahí siempre, desde el inicio. En este caso, desde el arreglo. ¿Por qué? Porque uno sabe cómo es que ha estructurado, en este caso, la música, cómo suenan las voces. Entonces, uno lo tiene presente. No necesita ver de una partitura porque uno mismo lo hizo, uno mismo lo escribió. Entonces, cuando se está grabando la música, yo siempre estoy ahí y le digo a las personas, en este caso, que no lo hiciste bien, vuélvelo a repetir otra vez, esta parte no te salió, hazlo otra vez. Entonces, lo tienen que volver a hacer otra vez hasta que quede como uno lo necesita. Como se debe. Y yo creo que también es otro proceso, digamos, aparte ya de la grabación. Yo creo que también ya en postproducción, digamos, con el productor, y yo creo que uno tiene que tener buen oído y también saber cómo van. Bastante, porque incluso también no solo es la producción, sino también va ya el videoclip. Nosotros trabajamos también videoclip, entonces en el momento en que se están haciendo las grabaciones, pues es un proceso diferente. Y ya después de la grabación ya viene la masterización, pues es otro proceso, porque ya vienen correcciones y si hay algunos errores, entonces se le dice al ingeniero, en este caso, generalmente a mí me mandan un audio antes de que eso salga al aire, para que uno lo revise, lo examine, vea errores y todo eso. Entonces lo mandan y uno va escuchando las veces que sean posible para que todo quede bien. Y ya pues después ya viene el otro proceso, grabación de videos. Igual que ya es un proceso que sí lleva bastante tiempo. Yo creo que desde la idea, desde la
preproducción y luego producción y luego postproducción, que es mucho trabajo, la verdad es mucho trabajo y requiere de bastante tiempo también. Sí, yo creo que lo que normalmente la mayor parte de las personas ven ya es el producto final, digamos, Sí. como cuando ya esté en Spotify, ya lo pueden ver, o cuando esté en YouTube, pero ya realmente... Lo pueden ver en cuestión de 3 minutos, 5 minutos, Exacto. pero el trabajo es realmente de meses. Exacto, es de entonces meses. lleva mucho tiempo detrás de cada producción. Entonces, a los que pues seguramente no se están viendo, pues ahí sí pueden apoyar, tal vez de cierta manera, pues escuchar o ver, apreciar o compartir, Escuchando, porque de esta manera compartir la pueden música. apoyar a los artistas, ya que sí lleva bastante tiempo, incluso inversión, porque en muchos casos uno se tiene que contratar equipo, digamos, para grabar todo Me- esto, para pasar de los instrumentos en físicos, como ya para pasarlos ya para escucharlos, digamos, y pasarlos a una interfaz, digamos. Sí, de hecho todo necesita de un gasto. El hecho de hacer arreglos musicales, por ejemplo, se contrata a alguna persona. En este caso, con la persona que estoy colaborando, a él le nace la letra, pero en este caso él no tiene el conocimiento para poder hacer todo eso. Entonces, en este caso habla conmigo y me dice, mira, yo tengo esto, esta es la letra, esta es la música, lo que necesito es que le pongas los instrumentos, le pongas esto, le pongas lo otro. Entonces uno ya se imagina, bueno, entonces lo que yo hago es pedirle la letra, los audios me lo graba en este caso en su celular y luego yo lo escucho. Y posteriormente pues ya los paso a los programas de música, haciéndole los arreglos, como puede ir un violín, yo le meto un clarinete, una flauta, por ejemplo, para que suene un poquito más orquestal, porque es lo que nosotros hacemos, es un poquito más clásico, más de cámara. Entonces viene todo ese proceso. ¿Ya? Entonces desde la escritura, en este caso de la letra, que también tiene otro proceso diferente, tratar de cuadrar la letra con la música, la grabación, la producción y luego lo de los videos, que todo eso requiere de un proceso ya y de gastos bastante. Definitivamente, igual yo creo que también, como decía usted, igual hay que contratar personas que para ver diferentes aspectos, porque ya en esto pues se hacen muchas cosas que al final, pues como usted decía, termina siendo 3 minutos al final como el Sí. producto final de todo lo que se lleva detrás, productores, igual para masterizar, para supervisar, entonces es mucho el trabajo detrás de una producción. Pero nos gustaría que nos contara cómo ha sido todo este proceso, cómo es que aprendió todo esto, estudia música, cómo aprendió todo este proceso de llegar hasta ahorita donde está. Okay. Yo comencé, en este caso, a estudiar música desde que tenía 14 años. Y todo nació, pues, como ya le mencionaba, de familia. Más que todo, yo veía a mi papá ejecutando un instrumento. Yo decía, algún día voy a tener que aprender a hacer eso, a hacer arte, a hacer música. Y en una ocasión, yo recuerdo, mi papá tiene un grupo. Entonces, en una ocasión ellos invitaron a una persona que no es de acá, viene de otro lugar. Entonces vino acá, trajo su instrumento y ese día yo me pegué a esa persona. Entonces estaba ya a la par de él escuchando cómo ejecutaba su instrumento. Yo lo veía, yo dije, ese es el instrumento que algún día tengo que aprender y eso. Y desde que comencé a buscar escuelas de música acá en Comalapa anteriormente no habían escuelas de música, había nada más una, pero ahorita ya hay varias. Entonces se dio la oportunidad, hubo una convocatoria en ese año en donde nos dijeron de que las personas que querían integrar ese grupo, porque era una orquesta, más que todo, una orquesta juvenil, se les daba todo de parte del gobierno. Ese era un programa del presidente Álvaro Colón, me recuerdo. Entonces él donó los instrumentos a la escuela de música y yo recuerdo que cuando llegué a la escuela a preguntar, yo les dije, yo quiero este instrumento. Y les dije cómo era, porque no tenía yo una fotografía y me dijeron, no, ese instrumento no lo tenemos, pero si querés te damos una, pero es parecido. Ah, bueno, entonces me quedo con ese. Y así fue como empecé con la música. Cuando tenía 14 años empecé a estudiar. Después de 3 años
quise aprender a ejecutar otros instrumentos también, entonces ya comencé a aprender marimba, guitarra, la flauta piccolo, que también lo aprendí posteriormente. Y pues yo me recuerdo que también en el año 2014 ingresé al conservatorio, ya con la intención de querer aprender más, mejorar mis conocimientos. Comencé a estudiar canto popular. La intención era tratar de aprender técnicas, en este caso, para poder manejar la voz y enseñárselo a mis compañeros, en este caso al coro al que yo pertenecía y al que ahora pues tengo la dicha de dirigir más que todo. Y todo el conocimiento de producción y todo eso pues lo tuve hasta hace 3 años. Pero todo fue gracias a también a que hay personas siempre detrás de uno apoyándolo, diciendo que sí puede hacer las cosas, aunque uno piensa a veces que no. Uno como que se pone barreras en la mente y uno solo dice de que no puede hacer las cosas cuando en realidad sí es posible. Sí, la verdad es que sí, lleva mucho tiempo de estudio y sobre todo de práctica, porque igual yo creo que también es importante el estudio de cómo funcionan las cosas o cómo se vinculan cada instrumento con otro, pero también es importante la práctica. Yo creo que es lo más esencial, como decían por ahí, que la práctica hace el maestro. Yo creo que es lo más importante, practicar o experimentar hasta que al final salir con algo que realmente uno puede decir que pues esta me salió bien. Eso es verdad. Y yo como le comento, hace 3 años fue en que con la persona que ahorita que estoy colaborando, recuerdo que me dijo de que, mira, tengo esta letra, ¿me puedes ayudar? Y yo no sabía nada de producción, no sabía nada de masterizar música, mucho menos. Sabía de música, sabía de armonía, pero no lo había puesto en práctica. Sí, en algunas ocasiones, pero el proyecto nunca había sido tan grande como lo que estamos trabajando, en este caso, con esta persona. Y yo me recuerdo que le dije que sí, pero nunca le dije que yo lo iba a hacer. Entonces yo mandé a hacer, en este caso, el arreglo y le pedí cómo lo quería, cómo lo necesitaba y me lo hicieron. Pero ya una segunda vez yo tuve ese obstáculo de que me dijeron, no, ya no lo voy a hacer porque no tengo tiempo. Y estuve viendo a otras personas, no tengo tiempo. Y todos me decían que no podían. Y luego yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? No puede ser. Yo ya dije que sí, yo no puedo quedar mal. Y ahí fue en donde muchas personas que estaban a la par de mí me dijeron, mira, vos podés, lo puedes hacer, yo sé que puedes hacer muchas cosas incluso mejor de lo que ellos hacen. Y ahí es en donde le digo que entra el apoyo moral de las personas que lo rodean a uno, animándolo, incentivándolo a hacer las cosas bien. Entonces ahí es en donde comenzó todo ese proceso, el aprendizaje más que todo. Sí, yo creo que también eso ayuda porque a veces uno se acostumbra quizá a hacer ciertas cosas de una manera, pero a veces pasan cosas y dice, o sea, uno se la tiene que ver de cómo hacerlo y a veces al final alguien decía una vez, yo terminé siendo artista por accidente, entonces pasan muchas cosas durante todo este proceso. Y pues con respecto a esto que yo creo que la mayoría de los jóvenes en la actualidad sufren sobre el crisis existencial o es donde llegas a un punto donde uno se queda en blanco. ¿Qué hace, digamos, en esos momentos? Por ejemplo, está haciendo una pieza, escribiendo una letra de una canción. ¿Qué hacen en ese momento para lidiar con todo eso como tipo crisis existencial o quedarse sin ideas? Pues en este caso, pues a mí no me ha pasado eso. Lo que sí es de que cuando se tiene una crisis, en este caso, o en lo particular me ha pasado, pero crisis emocional. Entonces, mi refugio siempre ha sido la música, escribir, ejecutar alguna pieza. Yo digo, bueno, hoy estoy así, entonces me pongo a buscar música, me pongo a escribir y creo que también en ese momento es cuando algunos, no sé, se tienen ideas nuevas, ideas diferentes. Entonces, en lo particular, siempre la música ha sido mi refugio, más que todo cuando he tenido crisis emocional.
Sí, la verdad que yo creo que también esto, hay muchos artistas que lo aprovechan como para luego ya, después de ese punto, luego empiezan como que a inspirarse. Por ejemplo, uno llega como que tipo choque de ideas y se queda como, como en ese En espacio. blanco, ajá, Ajá, entonces luego ya después de eso, luego ya surgen como que ya nuevas ideas. refresca también en algún sentido. Actualmente, ¿cuántas canciones ha escrito aproximadamente? Digamos, canciones que ya son producidas, digamos, de esta manera. Pues hasta el momento tengo 5 canciones, recuerdo, 5 canciones escritas desde el 2019 que empezamos a trabajar en estos proyectos. eh, las que son hechas por mí, empezamos desde ese año y todos han sido clásicos orquestales. Lo digo así porque algunas melodías se llevan clarinete, flauta, guitarra. Algunas otras llevan algunos otros instrumentos, incluso instrumentos de percusión, triángulos, shakers, dependiendo de la época para el que se está escribiendo en este caso, pero son 5 canciones las que se les ha hecho arreglos, en este caso de mi persona, desde la producción hasta el videoclip. ¿Y alguna vez ha hecho alguna producción ya desde, con todo, digamos, hasta con su propia voz o simplemente solo escribir para alguien más de alguna manera? Pues la primera que hicimos en este caso fue en el proyecto que trabajamos con Chumilcaj, en el álbum Semillas. Tuvimos un proceso, en este caso, el proceso fue escribir algo, escribir una canción dedicado a la Madre Tierra. Entonces, con el grupo con el que yo trabajé, sí tuvimos eso. Desde la escritura de la letra, la música, incluso entre todos hicimos la música, hicimos los arreglos, la producción y en este caso el videoclip que ya quedó a cargo de los productores del álbum Semillas. Pero sí, esa fue en este caso la primera. La primera de muchas De canciones muchas canciones que que he vienen en trabajado. camino y Sí. también que ya vienen en camino. Y hablando de esto, ¿cuáles son ya los proyectos que ya vienen en camino? Pues yo creo que también trabajaron con Chumilcajes ese proyecto, ¿verdad? Sí, lo trabajamos, me recuerdo que en el mes de marzo tuvimos en febrero empezamos el proceso, pero lo culminamos en el mes de marzo o abril, si no estoy mal. En ese fue un proceso bastante largo, pero también de mucho aprendizaje. En el caso particular, sí tengo varios proyectos ya para el siguiente año. Siempre acá me he destacado bastante en la dirección, no solo de grupos corales, sino también podría mencionar de bandas latinas y bandas civiles. De hecho, nosotros contamos con un grupo de 30 personas conformado por músicos no solamente de acá de Comalapa, sino vienen de diferentes lugares del país. Son músicos bastante destacados, muy profesionales, de hecho se dedican nada más a la música, sus ingresos Exacto. únicamente son Sí. para la música. Entonces, este año tuve esa oportunidad, pero la verdad es que también es un poquito, como le digo, es un poquito complicado hacer esa parte. ¿Por qué? Porque estar en la parte de la dirección y específicamente siendo mujer, porque todos son hombres, entonces a veces existe todavía la parte del machismo. Es que es mujer, ella no lo va a poder hacer, ella no lo va a poder dirigir. Así muchas personas piensan de esa manera, pero en este caso he tratado de lidiar con eso y siento que también como que tengo esa parte de tener un carácter fuerte. Entonces eso me ha ayudado bastante. Y pues también se ha tenido muchas experiencias en ese ámbito. Contamos en este caso con varios instrumentos, desde la parte de vientos, porque específicamente solo de vientos, clarinetes, trompetas, todo lo demás es una gran gama, como también los instrumentos de percusión, desde bombo sinfónico, timbales, todo lo que conforma una orquesta en este caso.
Sí, la verdad es que sí es un trabajo bastante arduo para dirigir Sí, a 30 personas, digamos, en ah, este sí, caso. bastante, porque incluso uno tiene que aprenderse las partes de los instrumentos, Para, darles las entradas. Y yo tengo ajá. ahí siempre mi partitura, entonces uno les da las entradas en donde tienen que entrar. Entonces, ellos ya lo saben, pero uno tiene que decirles en dónde. O sea, para dirigir uno tiene prácticamente saber cómo funciona Cómo cada van las instrumento. voces y cómo funcionan los instrumentos, Sí, porque así es. obviamente uno no puede decir eso está mal si uno no lo sabe, entonces uno tiene que saber cómo va, cómo Ah, funciona o sí, cómo y entra. es verdad. Incluso a veces cuando se atrasan o no le dan el tiempo que es, y me pasó este año con algunas personas, entonces ya siendo músicos bastante destacados, uno tiene que ir a decirles, mire, no me gusta cómo está sonando, hágalo así, hágalo así, hágalo así. Entonces ellos ya saben. Entonces ya para la próxima pieza, pues ellos saben cómo trabajar en este caso. Sí, es muy complicado lidiar porque yo creo que cada músico tiene su propio estilo, se podríamos decir, o tiene su propio toque, pero al final Ajá. de cuentas de repente se trabaja en algún proyecto que uno se acopla, digamos, a un estilo. Entonces el artista está acostumbrado a tocar de su, A su a manera. su manera. Ajá. Entonces uno viene ahí a decirlo para que se acople A lo que uno necesita. entonces yo creo que sí Ajá. uno tiene que tener esa valentía y como usted decía, siendo mujer que también muchas veces, de hecho siempre existe el profesionalismo ante todo, pero a veces, aunque a veces son de en bromas, muchos, por ejemplo, compañeros empiezan a bromear y a veces termina... O sea, termina al final siendo algo mal o como que tratar de dañar, digamos, a su persona, digamos, de alguna Sí. manera. Pero pues la verdad que alegría compartir con usted en este espacio y también gracias por compartir su experiencia que de alguna manera puede servir para que los chicos ya de esta generación pueden aprender y inspirarse para pues lanzarse a este mundo, en este caso de las mujeres que usted decía que es muy complicado meterse en cosas que a lo mejor aún es tabú para la sociedad o que si ven a una mujer ahí pues no está bien, entonces es claro ejemplo para la niñez. Sí, la verdad es que a veces cuesta lidiar incluso con la forma de pensar de las personas, porque yo me recuerdo que cuando empecé con esto de empezar a trabajar con grupos musicales en donde generalmente son hombres, yo me recuerdo que tenía personas muy cercanas a mí que me decían, ¿y qué haces metida entre tantos hombres? No te da vergüenza, así. Y eran muy claros, entonces, pero uno sabe sus ideas, uno tiene sus sueños, entonces en este caso no me dejé llevar por el comentario de las personas porque sí tenían ese tipo de comentarios. Y yo recuerdo que cuando empecé no había mujeres que se destacaran, en este caso en instrumentos de viento. Generalmente han sido en voces, han sido con violines, con guitarras, pero nunca en instrumentos de viento. Entonces, hasta ahorita que se está empezando a ver de que las mujeres empiezan también a aprender a ejecutar ese tipo de instrumentos. Entonces, pero sí es muy complicado en este caso para una mujer porque no solamente es eso, el hecho de ser mujer, sino también las obligaciones que uno tiene en casa en este caso. Sí, la verdad bastante interesante de esto, de cómo lo trabaja y cómo ir trabajando o cómo hace para que no se quede pausada, porque yo he visto a mujeres artistas que en algún cierto momento se mantienen, digamos, empiezan a darse a conocer, pero no sé qué pasa, en algún momento pues se queden y ya desaparecen. Entonces yo creo que es una parte, yo creo, bueno, dicen, la gente suele decir que es que tuvo su momento, ahorita ya no. Entonces, ¿cómo hace para estar siempre activa, digamos, estar proyectos tras proyectos tras proyectos? Pues no podría decirle exactamente cómo le hago, sino no sé por qué, pero todas las puertas se me abren. O sea, no es que yo las busque, sino que siempre llegan a mí. No sé, como yo le digo, yo creo que uno trae en este caso, su camino por la vida, ya trae su destino. Entonces, yo creo en eso. Entonces, en este caso, los proyectos que a mí me llegan, pues nunca las rechazo. Puede que también eso sea parte de... siempre termino uno, empiezo con otro, termina uno, empieza con otro. Entonces, siempre tengo proyectos. Incluso ahorita
pues también terminamos de grabar 3 videoclips en donde se van a estrenar en este caso en este mes. Debido a la pandemia, pues se hicieron conciertos en línea, y pues también por la celebración del bicentenario, pues estuve participando con diferentes grupos, grabando videos, debido a la celebración que se está promoviendo. Pero como le vuelvo a mencionar, siempre los proyectos llegan en su momento, y nunca digo no. Siempre me gusta hacer arte, me gusta participar, me gusta estar activa. Entonces yo creo que también ese es un motivo del porqué. Yo creo que sí, porque sí, yo he visto ciertos casos, no solo en las mujeres, sino que también en los hombres, en un cierto momento pues están activos y al final se desaparecen. No sé qué es lo que pasa, digamos, en ese sentido. Yo me imagino que puede que influyen también, como yo le mencionaba, las personas que lo rodean a uno. Si uno no tiene el apoyo de las personas, yo pienso que también uno deja de ser quien es. En este caso, especialmente para las mujeres, cuando una mujer se casa, yo creo que si tiene una pareja que no le convence en lo que hace, pues simplemente lo deja de hacer y ahí se acabó y quedó en la historia más que todo. Pero si tiene a una persona que realmente valora lo que hace, yo creo que puede crecer, y crece en este caso. Yo creo que también es un punto que sí influye bastante cuando, digamos, cuando uno esté soltero o soltera. Yo creo que hace muchas cosas y al final cuando se casa o cuando se junte de alguna manera, yo creo que por alguna rara razón, yo creo que ahí es donde dejan también de seguir haciendo arte, pues aunque en verdad pues no debería ser así, debería ser lo contrario, se unen más fuerzas, Sí, y hay más verdad. apoyo. Entonces, digamos, que una persona esté siempre a tu lado apoyándote también sería algo plus o extra para... Sí, sería pues, bastante genial eso. Yo he visto en lo particular, bueno, yo conozco a una persona por aquí, me dijo en una ocasión, es muy famosa, no voy a decir el nombre, pero yo recuerdo que le mencioné: ¿y te vas a casar? Le digo: no, me dijo, no, porque yo puedo dejar de ser quien soy, decía. Pero yo creo que es por lo mismo que ya hablamos. Si se tiene a una persona que no lo apoya, entonces va a dejar de ser quien es, especialmente si ya se tiene familia en este caso. Pero también, ya lo mencionaba usted, cuando uno es joven incluso ni pide permiso para hacer las cosas, simplemente las hace, y influye mucho la familia, especialmente. Son un gran apoyo para uno. Sí, pero yo creo que es cuestión de ver las cosas o de platicar, considero yo, porque, bueno, en otros países, digamos, hablamos de Estados Unidos, ¿no? Vemos actores que tienen pareja, igual que son artistas, o de alguna manera, pues, o sea, se apoyan en cierto sentido, entonces los dos van creciendo. Incluso me he dado cuenta, igual conozco a un par de chavos que también se dedican al arte y que, o sea, los dos se apoyan. Por ejemplo, él lo invitan a un lado, él lleva a ella, entonces y ahí como que va conociendo más artistas. Inviten a ella invita a él, entonces es algo como que Van creciendo los van dos. creciendo los dos, van Ajá. jalándose entre los dos y no pues dejar morir lo que hacen. Entonces yo creo que es cuestión de ver con quién y pues platicar, creo que es lo que a veces hace falta en la Es comunicación. verdad, pero uno de joven a veces como que se deja llevar por las emociones. Eso es Entonces, otro. sí, entonces en su momento yo creo que no se piensa, pero cuando realmente se tiene, como usted lo dice, la convicción de lo que se quiere hacer, entonces puede incluso, ya lo mencionaba usted, ¿verdad? Platicar con la persona para que también uno pueda seguir creciendo, en este caso en lo que hace, y no dejarse vencer. Efectivamente, muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio algunas palabras que agregar para pues seguir despidiéndonos de este podcast. Pues yo animo bastante a la juventud. Yo creo que muchas personas lo dicen: nosotros somos el futuro, pero yo creo que somos el presente. Existen muchos movimientos de jóvenes que realmente se han organizado para poder hacer tantos proyectos que han ayudado en este caso a la juventud, han ayudado a las comunidades. Entonces yo incentivo más que todo a jóvenes, niños, a que busquen sus sueños, a que las hagan realidad, a que no se dejen vencer,
todo es difícil, todo tiene un camino, pero yo creo que si uno se lo propone y uno tiene sus metas fijas, pues puede lograr hacer que uno, de lo que uno sueña, más que todo. Sí. Sus redes sociales para que podamos seguirla o escucharla o alguna plataforma para que las personas que también desean escuchar lo que hace. Pues hasta el momento no tengo página, pero sí tengo Facebook. Ahí publico los videos que se trabajan generalmente con las personas que tengo colaboración, videos también que se trabajan con otros grupos y parte de lo que yo he realizado. Tengo Facebook y ahí me pueden encontrar como Mimi López. Muy bien, igual en la descripción del video pues vamos a dejar para que fácilmente puedan ir a ver el trabajo que hace ella y pues que seguramente han visto su trabajo, solo que no sabían quién es la persona detrás, porque muchas veces pasa eso. Sí. Porque hablando, digamos, de arreglos, entonces muchas veces la gente no se fija en los créditos. Sí, exacto. Generalmente porque siempre lo dejan de último. Exacto. Entonces, pero siempre ahí aparece quién hizo los arreglos, el autor y todo lo demás. Entonces, eso, para la próxima que vean un videoclip, vean todos los créditos para que luego sepan conozcan quiénes son los... Sí, los que están detrás de toda la producción. Detrás de cada proyecto. Muy bien, qué alegría y qué gusto haber compartido con ustedes. Podemos compartir en una próxima oportunidad y pues gracias. Nos despedimos de todas las personas que ahí estuvieron acompañándonos en este episodio, pues esperemos escuchar y platicar con Elvia en una próxima. Nos despedimos, gracias por escucharnos o por vernos y pues hasta la próxima. Chao. Gracias.